Hola, buen día. Bueno, entramos ahora a una nueva etapa del pensamiento de Nietzsche y quiero insistir en algo y también hacer una aclaración porque por ahí he visto que me hacían una pregunta de qué era eso del perspectivismo en Nietzsche. Y justamente es esto lo que quiero insistir, en que el pensamiento de Nietzsche es un pensamiento en movimiento, no es un corpus de conceptos cerrado, sino que va cambiando de acuerdo a edades de la vida, porque hablamos de un joven Nietzsche, momentos, estados de ánimo, algún amigo o enemigo, porque recuerden que en la primera etapa del nacimiento de la tragedia él tenía toda esa admiración con la obra de Wagner y después lo decepciona. Y esto precisamente es el perspectivismo, es decir, que un pensamiento que cambia de acuerdo al punto de vista, al ángulo en que se coloque la mirada, y como dice Nietzsche también hasta de un cambio de gusto en música, porque recordemos que él decía que quería que lo leyeran como música y que inclusive le hubiera gustado expresarse cantando. Y recordemos también que en el nacimiento de la tragedia, Nietzsche colocaba a la música por encima del lenguaje. Es por eso que yo en mi libro, cada uno de estos momentos los voy desarrollando bajo el título de un tempo musical. Y así en las obras tempranas del nacimiento de la tragedia, la intempestiva, era el alegro, trágico, brillante. En la época del humano demasiado humano, el andante filológico que andaba con paso lento, pausado. Y ahora entremos a una nueva etapa que me pareció adecuado colocarla bajo el título de alegro jovial. ¿Y por qué? Porque justamente corresponde a una obra de Nietzsche que se llama La ciencia jovial, también se ha traducido por la Galla Ciencia, y que significa este nuevo momento, un cambio también de 180 grados con respecto al anterior. Y acaso con algunos elementos, detalles que corresponderían a la primera etapa, pero que van a aparecer transfigurados, transformados, porque nunca nada se da de la igual manera. Siempre algo se le agrega, algo se le resta, pero siempre aparece una novedad. Comencemos ahora con esta nueva etapa, que es la etapa de la jovialidad. En principio, digamos que hay un tema que atraviesa como un río toda la obra nietzscheana, que es el tema de la vida, la que en conflictos con la verdad y el conocimiento a veces sale derrotada, a veces victoriosa. Este último es el caso de esta obra, La ciencia jovial, pero aquí la vida no es tan solo un tema de pensamiento, no se trata como las obras anteriores, si el conocimiento debe ponerse al servicio de la vida o decir la verdad a toda costa, aunque el mundo perezca. Porque aquí la vida es el experimento del espíritu curioso, que se hace obra, o bien la obra es un fragmento de vida. La ciencia jovial es el fruto y testimonio de una curación, o quizá también de una conversión. Entonces, después de andar por las oscuridades, de los túneles, aparece el hombre que escala montañas, que gusta de las alturas, que le gusta remontar vuelo, y la prosa se puebla entonces de cielos, aire, mañana, soles, y la obra, como encarnación de ese fragmento de vida, se vuelve una especie de aventura personal que termina en una victoria. Es el triunfo sobre el invierno, dice Nietzsche, pues ha sido escrita con el lenguaje de los vientos del deshielo. Vemos entonces aquí como el estilo de Nietzsche, tan poblado de imágenes, se hace consustancial con su pensamiento. Pero creo que se trata de un proceso, porque todo en Nietzsche es camino, movimiento, andar por mares desconocidos, por nuevas tierras. ¿En qué consiste ese proceso? O sea, ¿de qué se cura? En primer lugar, de la opción por el aislamiento y de esa obsesión de la verdad a toda costa,
aunque el mundo perezca, ¿no? Ahora se promete fiesta, esperanza, aventuras y aún algo más, porque el último parágrafo del libro, que se titula Incipit Tragedia, o sea, comienza la tragedia, ¿acaso podría ser interpretado como un guiño del ironista, de aquel que dice una cosa por otra? ¿Y acaso lo que en verdad comienza y se promete sea la comedia? Y entonces vale preguntarse cómo se vira la comedia y si existe cierto porvenir para la risa, a lo que Nietzsche responde que ésta se hará presente cuando el hombre abandone toda idea de un telos. Porque por ahora estamos en la época de la tragedia, las morales, las religiones, que todas están empeñadas en trazar un sentido de la vida. Entonces hace falta que el hombre gane distancia sobre las cosas, que se despegue de la lucha por la sobrevivencia, lo cual le va a permitir reírse de sí mismo. Y entonces la risa se va a unir a la sabiduría y solo habrá ciencia jovial. Y en eso justamente consiste la salud. Es lo que procura el médico filósofo. Aparece un nuevo personaje que va a reemplazar al genealogista, ese que andaba por las oscuridades buscando los orígenes de las cosas, la verdad a toda costa. Y este médico filósofo es el que aconseja todas esas cosas buenas, como la inteligencia más aguda, jovial, la inocencia, el buen humor, todo eso que compone la salud del alma. ¿Quién es este personaje nuevo? ¿Acaso un descendiente de los antiguos sabios o un descendiente del genio artista de la primera etapa o una especie de redentor? En todo caso, no es alguien que venga a hablar a las multitudes, sino al individuo. Y véase la coincidencia con el planteamiento de Kierkegaard. En suma, la salvación siempre es personal y llega como resultado después de combates inclusive que son combates contra sí mismo, pero que además requieren primero de la enfermedad. Se trata entonces de algo por venir, o sea, de decir sí después de muchos no, de mucho abismo, de mucho dolor, como resultado de lo cual se logrará un espíritu fortalecido por la guerra y la victoria. Falta aquí decir sobre qué se ejercen esas victorias. Y en primer lugar sobre la ciencia, que hasta ahora, dice Nietzsche, no se ha entregado solamente faltas de verdad. La idea de que hay cosas iguales, de que algo es idéntico a sí mismo, que todo tiene una causa o un efecto. Y en segundo lugar, de la moral, que nos mantiene permanentemente en la angustia y el temor de la caída. Ya en un ensayo anterior, que ya hemos mencionado, de la verdad y mentira en sentido extramoral, Nietzsche califica el conocimiento como el acto más mentiroso de una raza llamada humana. Se refiere a estas cosas que hemos mencionado, la idea de que hay una armonía, que hay un orden bello, que hay leyes que rigen a los acontecimientos. Dice que estos no son más que errores. Claro que son errores útiles, necesarios para la conservación de la especie, pero al fin errores. Es el hombre el que crea ese orden bello también para que le sirva de cobijo, porque no puedes soportar vivir en el caos. Por lo tanto, la razón no es algo completamente libre, tal como se consiguió desde los griegos durante toda la historia de la filosofía, sino que es el resultado de un combate encarnizado de un manojo de instintos. Por ejemplo, el instinto negador, expectante, resolutivo, todos ellos componentes de ese poder ordenador del hombre. Por lo cual también hay que alejarse de la interpretación del conocimiento como un movimiento amoroso de conciliación con el objeto.
Más bien es el odio, el llorar, el deplorar, dice Nietzsche, los artífices victoriosos de ese conocer. Y lo mismo ocurre con la moral, porque la moral, ¿qué es en realidad? Es valoración, juicio, pero detrás de esas valoraciones y esos juicios hay siempre sentimientos, aversiones, inclinaciones, en fin, hay instintos. Instinto de rebaño, dice Nietzsche, justamente titulando uno de esos fragmentos, que justamente es el que hay que combatir. Y ahora, en este contexto en que se rechaza la razón y la moral, ¿a qué viene esta novedad de la ciencia jovial? Por supuesto que no se trata de la ciencia especializada de la época. Se trata todavía de una promesa, de algo que llegará cuando al instinto de ciencia se le añadan fuerzas artísticas y la sabiduría práctica de la vida. Y aquí nuevamente Nietzsche coloca el arte en un rol protagónico, pero se trata de un arte distinto, un arte que hace culto de lo no verdadero, que comprende que la locura y el error son condiciones de la existencia. Y entonces otra vez la vida en el centro de la escena, rescatada por el arte, pero se trata de un arte nuevo. Un arte que en lugar de ir en pos de la verdad desnuda, prefiere cantar himnos a la apariencia. Es un arte insolente, bailarín, burlón. Un arte que ya no tiene como función darnos consuelo, sino más bien hacernos la vida más apetecible. Y la vida ahora como creación artística, o sea, que hay que sobrevolar por encima de la moral, descansar de nosotros mismos, mirarnos desde lejos. Y entonces ahí aparece la risa, como un atributo del arte. Pero el arte ahora vinculado con los comediantes, el gusto por las máscaras, los velos, la apariencia, los adornos. Un arte burlón que va anunciando el comienzo de algo, el comienzo de la comedia. Y aparece entonces un personaje nuevo, que es el filósofo artista, u hombre preparatorio. Ya veremos de qué es preparatorio este hombre. En un momento diremos que este filósofo artista aparece como el maestro de ceremonia de los bailes terrestres. Es un poco comediante, porque gusta del velo, de los enigmas, de las apariencias, de la distancia. Pero entonces, ¿cuál es el sentido de este nuevo viraje, de esta nueva transformación? ¿Se trata acaso de un reencantamiento del desierto? ¿De una vuelta, por ejemplo, a las tierras de Dionisios? No, porque nunca se vuelve siendo el mismo. Porque la patria no estaba en el origen, la patria se halla al regreso. Y además porque todo lo que aprendemos de los artistas no nos hacen idénticos a ellos. Llega un momento que cada uno tiene que seguir su camino, porque la sabiduría del artista acaba donde termina el arte y comienza la vida. Que ese filósofo artista quiere ahora crear su propia vida, o sea, crearse un estilo, ser su propio médico y maestro. Bueno, aquí nos encontramos entonces con el imperio de la vida hecha arte. Pero resulta que aparece un acontecimiento terrible. Justamente en el último tramo de este recorrido loco y jovial, hecho arte, vinculado a la creación del sí mismo, de crearse un estilo, dice Nietzsche que lo que trae la jovialidad es el anuncio de la muerte de Dios. Un hecho que provoca un oscurecimiento, que se borra el horizonte, algo parecido a un eclipse solar. Y también que algo muy difícil de comprender, tanto que todavía no podemos asumirlo. Y sin embargo, este lado oscuro y trágico trae otra cara de Jano para los hombres joviales. Una nueva aurora, alivio, regocijo,
otros puertos de donde puedan zarpar naves hacia aventuras inimaginables. O sea que lo trágico y lo jovial aparecen como un eterno juego de la vida. Por esta palabra se abre el libro quinto de la ciencia jovial, que es escrito muchos años después, por lo que pertenece a otra etapa, no a esta que estamos hablando hasta ahora. Pero sin embargo, el tema de la muerte de Dios está presente como fondo sobre el que se despliega todo el pensamiento de Nietzsche. Como habíamos visto, había tenido una primera versión en el nacimiento de la tragedia, cuando, al igual que los jóvenes románticos, Nietzsche se lamentaba de la huida de los dioses y esperaba su retorno con sus dones para la revitalización de la cultura. Como sabemos, el tema desaparece en la etapa que hemos llamado iluminista, cuando convertido en topo anda en pos de la verdad desnuda, y reaparece aquí, pero ya de una manera más cruda, porque ya no se trata de la huida de los dioses que pueden retornar, sino que se trata solamente del escueto anuncio de la muerte de Dios, en las voces de un loco, porque justamente Nietzsche va a escenificar todo este acontecimiento y presenta a un hombre medio loco que aparece en el mercado con una lámpara en pleno día buscando a Dios, en medio de las burlas de los hombres, que son los hombres incrédulos que se atarean en el mercado. Y este loco de la lámpara, después de anunciar el terrible acontecimiento, confiesa: somos nosotros los que lo hemos matado. Y entonces se pregunta: ¿cómo ha sido posible? ¿Cómo hemos podido beber el mar, borrar el horizonte, desencadenar la tierra del sol, por lo cual ahora caemos y caemos en una nada infinita? ¿Cómo haremos para detener el derrumbe? ¿Acaso tenemos que convertirnos en dioses? Pero bueno, no hay respuesta para sus preguntas. Por lo cual hay que deducir que no ha llegado la hora, que todavía nuestros oídos no están preparados, que todo esto todavía parece como algo por venir, como algo lejano. Ahora bien, ¿cómo interpretar entonces este anuncio de la muerte de Dios y también ese ánimo de jovialidad que lo acompaña cuando aún no estamos a la altura del acontecimiento? Podríamos entonces pensar que Nietzsche es un profeta y sus hombres preparatorios son aquellos que tienen un olfato más fino, porque por cierto él le habla a esos pocos, aquellos que se pueden salir de la arena de la civilización de las grandes ciudades, hombres de oídos finos, solitarios, que se les gusta lanzarse a mares desconocidos y vivir peligrosamente. Sin duda toda la obra de Nietzsche nos está hablando de acontecimientos por venir, y por eso lo de los hombres preparatorios, aquellos que tienen que preparar el terreno, hombres de buen olfato para las cosas buenas y inexploradas. Pero lo cierto es que la muerte de Dios es un largo proceso, no es algo que se dé de una vez y para siempre, sino que es algo que se despliega en el tiempo, que deja sombra, que lleva ecos y también que produce regresiones. Por lo cual hay que entender también que sea el trasfondo sobre el que navega toda la obra de Nietzsche, que va mostrando sus distintas facetas. Y aquí entonces dejamos el tema por hoy solamente, porque dado su carácter, vamos a retomarlo permanentemente. Hasta la próxima.